¿Cómo están, hermanos y hermanas? Les saludamos una vez más por la gracia de Dios aquí desde Advenimiento TV y de Radio Advenimiento, como también desde los canales o de las cuentas, mejor dicho, que tenemos en el YouTube, como son la cuenta que se llama Advenimiento TV, la otra que se llama La Verdad Presente Channel, o la que se llama Iglesia Advenimiento, que es la cuenta principal de la iglesia y donde muchos miran esta programación. Gracias, bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de escuela sabática, cuando vamos ahora a hacer el resumen de lo que ha sido la lección número 4. Esta lección número 4 que trajo como título Atesorando la misericordia de Dios. Antes de proceder a esto, quiero invitarles para el programa en vivo que sale el día de mañana por los canales de YouTube, por la televisión y por la radio, como es el servicio de adoración a nuestro Dios, que todos los sábados, por la gracia del Señor, estamos haciendo para muchas personas. No se pierdan, hermanos, la bendición de conectarse mañana por este canal y seguir la transmisión a las 9 en punto, hora central de los Estados Unidos. Comenzamos con este servicio. Pero no se pierdan el programa de esta noche, recibiendo el sábado, que saldrá desde Argentina, con nuestros hermanos de la Iglesia Advenimiento, que son hermanos de la Iglesia del Aire, allá, mi hermana Carmen Cristina y sus hijos, quienes van a tener el programa hoy. No se lo pierdan, estará muy bonito. Estoy seguro que será de bendición. Pero también quiero invitarles a que visiten las iglesias Advenimiento mañana. Ahí está en la pantalla la lista de las direcciones. Y si quieren que se las enviemos, alguna de ellas por mensaje de texto, solicítenla al 214-881-4029. Todavía estamos en este mes de las primicias y sigo agradeciendo a Dios por los hermanos que han decidido colocar aquí las primicias. Hoy no es la excepción para hacerlo, ni mañana. Están invitados, hermanos, a poner aquí lo que es del Señor. Si usted quiere también colocar diezmos y ofrendas, es bienvenido a hacerlo. Desde el extranjero, desde cualquier parte del mundo, lo pueden hacer. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo colocar aquí esas primicias, esos diezmos, esas ofrendas que ayudan a predicar 24/7 por radio y televisión el mensaje del tercer ángel y la reforma pro salud, pero también ayudan para darle atención gratuita a los enfermos que vienen a nuestro sanatorio o centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Dios bendiga a todos aquellos que hoy se hagan presentes o mañana sábado inclusive. Pido a la señorita Amy Dimas que nos ponga el versículo de memoria de hoy, que nos lo dé, y también el de mañana sábado. Y luego la invitación de donde estaré predicando, por supuesto, mañana, para que vengan con nosotros y adoremos juntos a nuestro Dios. Adelante, Amy. El versículo de hoy, viernes 23 de enero, es Daniel 9:3 y dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Lo leo otra vez, dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y les compartiré también el de mañana, sábado 24 de enero, el cual es Joel 2:15, y dice: Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Una vez más, versículo 15 dice: Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y así, con estos dos versículos, completamos la semana y así podremos avanzar en el aprendizaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga el día de hoy y feliz sábado para todos. Y ahora quiero invitarles para el día de mañana a conectarse en vivo por este canal de YouTube y televisión para adorar a Dios con nosotros y seguir la transmisión de la predicación que tendré desde Houston, Texas, en la siguiente dirección: 1023 Harbor Street,
Houston, Texas 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. El servicio dará inicio desde las 9 de la mañana en adelante con la escuela sabática, para luego su servidor presentar el mensaje de Dios para su vida a eso de las 10:45 de la mañana. Todos aquellos que puedan venir están cordialmente invitados. Y ahora, después de haber escuchado tanto el versículo de memoria o los dos versículos de memoria y la invitación para que nos acompañen mañana, donde su servidor ha de estar predicando, como ya escucharon ustedes, será en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de Houston. Después de haber escuchado esto, quiero que mi hermano Noel Reyes, quien se encuentra en su casita allá en San Antonio, Texas, vía Zoom, le salude porque me va a acompañar para hacer el resumen. Adelante, mi hermano, ¿cómo está? Muy bien, pastor, muchas gracias. Es un privilegio y una bendición grande para mí estar compartiendo esta lección con todos mis hermanos, los que nos miran por las varias medios de comunicación. Damos gracias porque están con nosotros en esta mañana y que juntos podamos recibir una gran bendición por esta lección que hemos estado compartiendo esta semana, una lección muy, muy profunda y una lección que nos hace pensar que nosotros tenemos que arreglar nuestras cuentas bien con nuestro Dios y no hay tiempo que perder. Así que no se les olvide también de compartir esta lección y las demás lecciones que se han compartido en esta semana. Y no se olvide, los que no se han suscrito, de suscribirse y también darle un like. Y así sabemos que el algoritmo de YouTube, pues cuando nosotros hacemos esto, pues estos videos salen al frente cuando uno entra por el YouTube. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que Dios me los bendiga. Amén. Pues vamos a orar. ¿Qué les parece, hermanos? Hermano Noel, por favor, si hace la oración. Amén. Oremos. Nuestro buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos ha permitido llegar hasta el día viernes, día de preparación. Te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros durante esta semana. Te damos gracias, nuestro Dios, por todo lo que haces por nosotros y queremos, Señor, pues darte las gracias por ser nuestro Padre. Y te suplicamos, nuestro Dios, en esta mañana, que tu Espíritu Santo esté con nosotros mientras compartimos esta lección, para que todos nosotros, Señor, seamos bendecidos con tu palabra y que pongamos en acción, nuestro Dios, lo que nosotros estamos aprendiendo. Así que te lo agradezco todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando el libro de Oseas en algunos temas destacados de ese profeta o de ese libro. No hemos estudiado el libro completo, apenas 4 semanas le hemos dedicado y lo vamos a dejar ahí, porque ya la semana que viene vamos a entrar al libro de Joel. Pero miren ustedes, cómo en estas 4 semanas Oseas, hermanos, nos ha estado hablando de una manera tan poderosa, mensajes llenos de juicio y advertencia y al mismo tiempo llenos de amor y esperanza. Usted puede ver allí a un Dios de justicia, pero también de misericordia. Hemos tenido estudios durante estas 4 semanas donde no solo hemos estado enfatizando la gracia y el amor de Dios, sino también su justicia. Porque si bien es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y eso no debemos olvidarlo, para que así, hermanos, no abusemos también de su misericordia, de su amor y su gracia. Y si bien es cierto, el autor le puso a la lección esta semana atesorando la misericordia de Dios, fue interesante ver cómo en medio de esa temática estaba lo que he mencionado. Mensajes de advertencia, de juicio. Y Dios venía y les ponía también el llamado a la misericordia.
Habiendo visto eso, vamos ahora a hacer un resumen, a destacar 5 puntos importantes que consideramos vale la pena tener en cuenta de esta lección. Hermano Noel, ¿cuál es el primero que usted va a destacar? Sí, queridos hermanos y amigos, no cabe duda que la advertencia que repercute hasta el cierre de la gracia, pues es un tema muy importante para nosotros. Y si nosotros miramos a Oseas capítulo 9, el versículo 7, la palabra de Dios nos dice: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Así que en este versículo que nosotros acabamos de leer, aquí se nos está hablando, ¿verdad?, que de los falsos profetas. Y como nosotros sabemos, los falsos profetas, ellos aseguran que no vendrá juicio. Y pues lamentablemente, queridos hermanos, que hay muchos que aceptan esa mentira. Pero sin embargo, como nos dice la palabra de Dios, el día de la visitación divina llega inevitablemente. Así que por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Porque como nos dice la Biblia, que cuando venga Jesús va a ser como ladrón en la noche. Así que siempre debemos de estar preparados, siempre debemos de estar velando. Y el hombre del Espíritu, ¿verdad? Sabemos que, como hemos dicho anteriormente, que hay falsos profetas que engañan al pueblo, ¿verdad? Pero también hay los verdaderos profetas que sabemos que eran muy despreciados y en muchos casos llamados locos, ¿no? Hasta Jeremías fue uno que varias veces lo quería matar por los mensajes que Dios le mandaba para enviar a su pueblo. Y a lo largo de la historia, hermanos, cada vez que Dios levantó un profeta verdadero, pues nosotros sabemos que también Satanás pues levanta sus falsos profetas para oponerse. Y eso lo hemos visto desde mucho tiempo, ¿verdad? Desde el principio. Y finalmente, los impíos en su progresiva rebelión pasan de descuidar a Dios a desobedecerlo y finalmente a odiarlo cuando reciben su corrección. Así que, queridos hermanos, vale la pena que nosotros obedezcamos a nuestro Dios, ¿verdad? Que nosotros sigamos guardando sus palabras como se está haciendo, ¿verdad? Hacer el esfuerzo para memorizarnos esos versículos, ¿verdad? Que se nos da cada día. Y son cosas, queridos hermanos, que nos ayudan, ¿verdad? Para seguir adelante, sabiendo que, pues, tenemos esta advertencia. Y si nosotros leemos en el comentario de este día que estamos resaltando, aquí es interesante que en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, había el corazón de A, no se ha consagrado a Dios. Aquí pues ella no decía el nombre de la persona, solo ponía el inicial de su nombre, ¿verdad? Para proteger su privacidad en esos tiempos. Dice de esta persona que tiene capacidades y talentos por los que tendrá que rendir cuentas al dador de todas las cosas. Su corazón no está consagrado y su vida es indigna de su profesión. Por más que haya estado vinculado con la sagrada obra de Dios durante numerosos años, cuánta luz ha tenido, qué privilegios. Ha disfrutado de las más extrañas oportunidades para desarrollar un verdadero carácter cristiano. Las palabras de Cristo cuando lloró sobre Jerusalén son aplicables a su caso. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. A la condena de Dios cuelga sobre su cabeza,
por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así que, queridos hermanos, esto se puede hablar de muchos, ¿verdad? Que son muy talentosos, tienen muchas habilidades, pero ese carácter no está como debe de estar. Y quiera Dios, ¿verdad? Que nosotros podamos arreglar esto, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos de estar perfeccionando este carácter y no usar como excusas, ¿verdad? Que pues así yo soy, pues yo hablo recio y pues así soy. Pero con la ayuda de Dios, queridos hermanos, aún esos rasgos de carácter que no están bien, se pueden arreglar, se pueden ablandar, ¿verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Y sigue este comentario diciendo que había otra persona que, hablando de B, ¿verdad? El corazón de B, tiene el mismo tipo de carácter, aún no es tan soberbio. Ambos aman más los placeres que a Dios. Su conducta contradice en todo una vida cristiana. Carecen de estabilidad, sobriedad y dedicación a Dios. En B, la obra de gracia también es muy superficial. Desea ser cristiano, pero no se esfuerza por mantener la victoria sobre él y actuar según sus convicciones de lo que es justo o erróneo. Dios solo acepta acciones, no palabras ociosas o intenciones vacías. Por eso, queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que alimentar bien este cuerpo, alimentarnos no solamente con la comida física, que por supuesto debería ser de la mejor calidad para nuestros cuerpos, pero también alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? No demostrar que somos una cosa, pero por dentro somos otra cosa. Sabemos que las personas, ¿verdad? Ven lo de afuera, pero Dios ve lo interior. Así que nosotros, queridos hermanos, hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Como dice el comentario, de mantener la victoria sobre el yo, porque nosotros tenemos que resaltar a Cristo y no a nosotros mismos. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, que nosotros podamos seguir en los caminos de Dios, pero no solamente ser oidores, sino hacedores, que podamos poner por obra lo que nosotros profesamos creer. Que Dios me lo bendiga. Amén. Yo quiero destacar, hermanos, eso de las trampas sutiles, que son las que llevaron al pueblo de Israel a caer tan bajo espiritualmente, porque son las mismas que ahora también están llevándonos a caer también bien bajo. Hacen que la iglesia a nivel colectivo caiga bajo y también a nivel individual. Esas trampas sutiles son varias, pero voy a mencionar dos. Una es la crítica a los mensajeros de Dios que traen el mensaje que no nos gusta, porque nos reprende, porque nos exhorta a la obediencia, porque con la palabra que trae nos hiere. Hermanos, se nos olvida que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y esa crítica hacia el mensajero, ese rechazo al mensaje que el mensajero lo trae de parte de Dios, es una trampa sutil en la cual caemos seguido. Yo diría que quizás a algunos les caen en esa trampa todos los sábados. Oh, mis hermanos, eso es peligroso. Y la otra trampa es olvidarse uno de Dios, olvidarse uno de las bendiciones de Dios, olvidarse uno de cómo Dios lo ha traído hasta aquí y comenzar
en el afán de estar bien con el mundo, hacer alianzas con ellos. Israel, la lección nos presentaba cómo el enemigo lo llevó a la ruina. Dice el libro de Oseas 9, versículo 8 y 9. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, oído en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Y el versículo 17, siempre de Oseas 9, dice: mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Hermanos, aquí nosotros vemos, lamentablemente, al pueblo de Israel en una condición muy triste. En primer lugar, rechazaron al profeta, que era prácticamente el vigilante espiritual de ellos, el que Dios había puesto para advertirles. Y aunque el profeta estaba con Dios, ellos lo vieron como enemigo. Lo acusaron de que los estaba engañando, cuando el que los engañaba era el falso profeta. Hermanos, así endurecieron su corazón a la verdad que oían y cayeron en la corrupción, al punto que Dios compara su condición con Gabá, ese relato que aparece en Jueces 19 y que habla de uno de los episodios más perversos de Israel. Bueno, oh hermanos, el pueblo de Israel no fue un error simplemente el que cometió momentáneamente, sino que fue algo que traían arraigado en el corazón. Era un pecado persistente, sin arrepentimiento, que lo llevó a ser insensibles al mensaje. Por eso la consecuencia final es que Dios los rechazó. Mi Dios los desechará, dice, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. No le oyeron. No significa falta de información, significa desobediencia voluntaria. Hermanos, el rechazo que menciona aquí Dios, que dice que Dios los desechará, no es arbitrario, hermanos. Es un respeto a su decisión que hicieron ellos mismos de ignorarlo. El resultado iba a ser, miren ustedes, el andar errantes, perder la identidad, un desarraigo prácticamente físico y también espiritual. Hermanos, rechazar la voz de Dios es muy peligroso. Eso conduce a vivir sin rumbo. Aquí el mensaje que nos da estos versículos es que Dios siempre envía advertencias antes del juicio. Y el problema no es la falta de profetas, sino la falta de oídos para escuchar el mensaje del profeta. Rechazar el mensaje que ellos dan es rechazar a Dios mismo. Y la apostasía, hermanos, vemos aquí que lleva a la pérdida de identidad finalmente. Así que yo te quiero decir, hermano, hermana, que si la verdad te incomoda algunas veces, si el mensaje te hace sentir como rechazo hacia el predicador que lo está dando, que revises tu corazón y que hables con Dios, porque allí no estás desacreditando el mensaje ni al mensajero, sino a quien lo envía, que es Dios. Ten cuidado, hermano, hermana. La otra cosa es que ten cuidado con tu prosperidad, porque la prosperidad hace que uno se olvide de Dios. Si uno no sabe entender que esa prosperidad solo Dios es el único que la da, puede ocultar, hermanos, finalmente la prosperidad, algo que ya está mal en nuestro corazón. Dios nos ayude y nos cuidemos de no tener, hermanos, esa crítica persistente al mensaje, de no mirar al mensajero, que hoy tal vez no es profeta, pero
en el nombre de Dios te habla de no mirarlo como algo que te ofende o que te está engañando, o como dice aquí, lazo de cazador en todos sus caminos. Eso es el falso profeta, no el verdadero. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para no rechazar la gracia del Señor. Dice aquí el don de profecía, que Satanás se apodera de hombres y mujeres egoístas, no consagrados, y los hace centinelas para que vigilen a los fieles siervos de Dios, para que pongan en duda sus palabras, sus actos y sus motivos, y critiquen y murmuren contra sus reprensiones y amonestaciones. Por su medio crea sospechas y celos, y procura debilitar el valor de los fieles, agradar a los que no son santificados y anular las labores de los siervos de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Esa trampa, el enemigo hace que caigamos en ella seguido. Y a veces arruinamos a los hijos cuando nos ponemos a criticar el mensaje o al mensajero ese mismo sábado que oímos el mensaje. Eso es peligroso. Es una trampa sutil. La trampa de criticar al mensajero. No va a tener eso, hermanos, un final feliz. Aquí está, Dios dice, yo los desecho, yo los rechazo. Porque ustedes han desechado el mensaje, han rechazado el mensaje. Esta trampa sutil la dejo ahí para que nosotros la analicemos y veamos si tenemos ese mal para que lo erradiquemos. Y si tiene usted dinerito, si usted tiene usted posesión, si usted tiene usted propiedades, si tiene usted alguna prosperidad material, no se le olvide que eso Dios se lo ha dado. Y usted, por lo tanto, sírvale a Dios y adore a Dios y no se aleje de Dios. No porque tiene un trabajito bueno, porque tiene un buen salario, por eso ahora ya no estudia la Biblia, no ora, ya no le importa a Dios. Cuidado, cuidado. Eso es lo que hizo Israel. Y al final las consecuencias fueron nefastas. El Señor nos ayude con este tipo de advertencias para reflexionar cómo andamos, porque si andamos alejados del Señor, si andamos fríos, si andamos allí indiferentes con las cosas de Dios, eso, hermanos, hay que revisar por qué es. Y yo creo que es un buen momento, a tiempo, el Señor nos lo está haciendo ver para que nos apartemos de ese camino que estamos llevando. Dios nos ayude. Y yo sé que usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, y usted quiere hacer lo recto delante de Dios, y por lo tanto va a revisar, va a evaluar y va a ver cómo anda para corregir. Hermano, ¿qué más quiere usted destacar? Sí, en la lección de martes, ¿verdad? Nos habla de no ser espiritualmente insensible. Y si nosotros miramos el texto de Oseas capítulo 10, el versículo 12, nos dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y pues antes de dar el comentario sobre este texto, ¿verdad? Esta palabra barbecho no me había acordado de haberlo visto anteriormente, o quizás cuando estaba haciendo año bíblico lo pasé por alto el significado. Pero es interesante esa palabra barbecho, así como la tierra que no se cultiva, ¿verdad? Se vuelve duro, compacta y estéril. El corazón puede endurecerse, ¿verdad? Y fíjate lo que define cómo se define esta palabra. Es una indiferencia espiritual, pecado persistente, rutinas religiosas sin vida, orgullo o autosuficiencia y falta de arrepentimiento. Así que muy interesante, hermanos, esta palabra que tiene
O sea, nos está hablando a nosotros, porque ¿cuántos no tienen indiferencia espiritual? ¿Cuántos están en pecado persistente? ¿Y cuántos hacen de su cristiandad una rutina, ¿verdad? Religiosa sin vida? ¿Y qué podemos decir del orgullo de autosuficiencia? Sí que, hermanos, este versículo, la verdad que nos está hablando, ¿verdad? Porque Israel fue llamado a sembrar justicia, es decir, a vivir de tal manera que producieran fruto de rectitud, pero sabemos que esto ellos no lo estaban haciendo. Y si nosotros obedecemos, entonces nosotros vamos a cosechar misericordia y bendición, pues Dios recompensa abundantemente a quienes siguen su voluntad. Y romper el barbecho, ¿verdad? Simboliza para nosotros arrancar el pecado de nuestras vidas, la apostasía y la dureza del corazón, ¿verdad? Porque también la palabra de Dios nos habla de uno tener un corazón de piedra, ¿verdad? Hay que ese corazón ser convertido en corazón de carne, preparando la vida de nosotros para una verdadera reforma espiritual. Eso lo necesitamos, queridos hermanos. Y aunque la nación estaba endurecida, hablando de Israel, la puerta de la misericordia seguía abierta. Gracias a Dios por eso. Y el mensaje de Oseas todavía podía salvar a individuos fieles. Así que es de nosotros, queridos hermanos, de buscar al Señor. Y si Israel buscaba al Señor, si hubieran buscado al Señor, Él pues volvería a reconocerlos como su pueblo. Pero sabemos que en la historia, pues ellos desecharon esto en el futuro, ¿verdad? Cuando estaba Jesús en este mundo. Pero nosotros, queridos hermanos, tenemos que buscar a nuestro Señor mientras Él pueda ser hallado. No dejemos pasar el tiempo haciendo cosas que nos están separando de Dios, ¿verdad? O sea que cuando estamos hablando de nuevo del barbecho, romper el barbecho, queridos hermanos, implica permitir que Dios ablande, limpie y renueve lo que se ha vuelto seco y resistente. Y si leemos en el comentario en Testimonio para la Iglesia, tomo 6, en la página 419, nos dice lo siguiente: nuestras iglesias deben colaborar en la obra de cultivar la vida espiritual, con la esperanza de obtener cosechas repetidas. Existe mucha perversidad a la que se debe hacer frente, mucha frustración de planes divinos y esfuerzos dedicados, provocados por la maldad de los incrédulos. Pues, queridos hermanos, pues nosotros podemos decir, ¿y por qué la iglesia no crece? ¿Por qué los que están desafortunadamente se van? Es por esto, queridos hermanos, que no estamos cultivando una vida espiritual y hay mucha perversidad, ¿verdad?, que hay que hacer de frente. Pero la obra debe de continuar, hermanos. El suelo es duro, pero el terreno inculto debe arrarse. Hay que sembrar los secretos de la rectitud moral. Maestros amados por Dios, no dejéis de trabajar como si temierais al mal tiempo, porque el trabajo que realizáis crecerá constantemente. No os detengáis ni os desaniméis. El que siembra con lágrimas cosechará con regocijo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Recordad que no debéis confiar en vosotros mismos. Así que, queridos hermanos, a veces cuando uno ve las cosas que están sucediendo, la verdad que si uno lo permite, uno se puede enfriar. Pero nos dice aquí que no dejemos de trabajar, ¿verdad? No dejemos de trabajar, porque eso es lo que el enemigo quiere. Él quiere que nosotros tiremos la toalla, digamos, bueno, ya yo no puedo más con esta iglesia, porque esta iglesia sigue haciendo sus cosas.
cuántos predicadores, cuántos mensajes se han dado, le entra por un oído y sale por el otro oído, porque entonces cuando uno mira, ¿verdad? No hay hechos. Así que, queridos hermanos, sigamos siendo persistentes porque la obra es de Dios. Nosotros tenemos que seguir siéndole fiel a Dios a pesar de la frialdad que podemos encontrar en el terreno que nosotros estamos trabajando. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos, a consagrar nuestras vidas, ¿verdad? A acercarnos más a Dios, buscarlo diariamente y no dejar de trabajar a pesar de las confrontaciones que quizás sucedan, los quizás no son agradecidos, ¿verdad? De lo que el esfuerzo que uno está haciendo, pero siga adelante porque siempre cuando nosotros hacemos las cosas debemos de pensar que yo lo estoy haciendo para Dios. Y si nosotros tenemos ese pensar, nosotros vamos a seguir adelante. Que Dios me los bendiga. Amén. Hermanos, quiero también en este mismo contexto presentar cómo aún en el trágico final de Israel, Dios se muestra justo y misericordioso. Porque si ustedes se fijaron, la lección tocó un punto donde Dios les hace saber lo que fue para ellos y lo que ellos eligieron mejor para su vida. Y por lo tanto, el Señor tuvo que dejar que los juicios cayeran. Pero luego después, hermanos, como siempre el Señor, llamándolos al arrepentimiento. Miren lo que dice el libro de Oseas 13:4-9 y también el 14:1. Capítulo 13:4-9. Dice: Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos. Se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y el 14:1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vean ustedes cómo Dios le habla a su pueblo. Les hace ver cómo los ha tratado y cómo ellos han elegido mejor olvidarse de él. La autosuficiencia, el orgullo los ha llevado, hermanos, a olvidarse de Dios, aunque Dios ha sido tan bueno con ellos. Esto trajo consecuencias, y es que Dios los visitó como león, los visitó como una osa, y hermanos, ellos tristemente fueron castigados, pero no fueron destruidos. El león no se los comió, la osa no se los comió. Es interesante que les dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Vuélvete, oh Israel, porque por tu pecado has caído. Aquí se ve, hermanos, el contraste entre el juicio justo de Dios ante la apostasía de su pueblo y la invitación misericordiosa para que el pueblo se arrepienta y vuelva a él. Hermanos y hermanas, Dios cuidó de su pueblo, pero su pueblo se olvidó.
y comenzó a andar apoyándose en los ídolos y en las alianzas humanas que hizo. Dios les dijo: no conocerás otro Dios fuera de mí. Yo soy tu único Salvador. Pero ellos, hermanos, dijeron: nosotros queremos otros dioses. Y reemplazaron a Dios. Fueron ingratos. Aunque Dios los cuidó en el desierto, esa prosperidad que tuvieron los llevó al orgullo y al olvido. Aquí recalco lo que decía en el punto anterior: cómo la prosperidad sin gratitud puede conducir a la autosuficiencia espiritual y cómo debemos tener cuidado. Entonces Dios inevitablemente los visitó como león y como oso o como osa. Hermanos y hermanas, eso es una figura del juicio que vino para ellos. No es crueldad, es justicia, hermanos, ante un pueblo que no quiere nada con Dios. La ruina viene de adentro. Viene de adentro, hermanos, porque si ustedes se fijan en el verso 9, dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que se perdieron por ser rebeldes. Dios no fue el causante del mal. El mal vino como consecuencia del rechazo hacia Dios. Pero Dios les dice: en mí está su ayuda. Oh, mis hermanos, cómo el Señor les hace saber por qué andan buscando en otra parte lo que Dios les ha dado y les puede seguir dando. Vuélvete, oh Israel, vuélvete a Jehová tu Dios, le dice. Hermanos, Dios después del juicio no cierra la puerta en este caso de Israel, aunque nosotros sabemos que cuando el juicio se acabe, el juicio investigador, se va a cerrar la puerta, ahí sí. Pero en el caso de Israel no se cerraba la puerta. Dios seguía extendiendo la gracia. Vuelve, regresa, reconoce tu pecado. Aún hay restauración para ti si te arrepientes. Hermanos, Dios estaba diciéndoles: los he disciplinado para restaurarlos, no para destruirlos. Como decimos, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hermanos y hermanas, la misericordia de Dios sigue llamándonos, pero nosotros debemos arrepentirnos y reconocer nuestro pecado. Estos son tiempos, hermanos, donde debemos volver a Dios. Si usted se ha alejado del Señor, tiene días que se alejó, meses que se alejó, años que se alejó. Una de las cosas que uno ve cuando trata con pacientes es que muchos de ellos, lamentablemente, se enfermaron, pero la enfermedad la agarraron estando alejados de Dios. Algunos de ellos nos dicen: la verdad, yo me aparté de Dios hace mucho tiempo. Y ha sido maravilloso ver cómo en nuestros centros de estilo de vida, en nuestro sanatorio, ahí se encuentran con Dios otra vez. Ahí otra vez les vuelve a nacer la fe. Una vez me llamó una señora diciéndome que quería venir a nuestro centro, a nuestro sanatorio. Y yo le dije: yo no soy el encargado, le voy a dar el teléfono de la persona encargada. Yo nada más aquí soy el promotor y, digamos, el supervisor allí espiritual. ¿Pero por qué usted quiere venir aquí con nosotros? Me dice: yo no me siento tan enferma físicamente, pero yo quiero ir allí porque una amiga me dijo que allí con ustedes ella había vuelto a encontrarse con el Señor. Ella había allí mirado su condición, cómo estaba realmente, y ahí ella se entregó a Cristo otra vez. Y yo quiero, dijo ella, yo quiero, para que el Señor me reavive espiritualmente, ir con ustedes.
Mi sanidad que busco es espiritual. Y efectivamente, hermanos, ella llegó. Ella no era adventista. Ella era de otra iglesia y no hablaba español. Pero fue bonito. Fue bonito cuando me dijo uno de los días que estuvo ahí, pastor, estoy encontrando lo que yo quería. Me estoy encontrando con Dios. Estoy experimentando la bendición de Dios. Estoy regresando al Señor. Y esa mujer, hermano, se fue feliz. Y me cuentan de que allá empezó a visitar la iglesia adventista. De eso se trata, hermano, de volver al Señor, de regresar si nos hemos alejado. Si tú, hermano, hermana, tienes años que no vas a la iglesia, ya no estudiaste la Biblia, ya no oraste, volviste al mundo. Mira, Dios te está hablando ahora y te dice, vuélvete, vuélvete, oh Israel. Tu pecado, mira cómo te tiene. Vuélvete. Oh, mis hermanos, Dios nos ayude y respondamos a este llamado. Dice el don de profecía. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Así que, hermanos, si así el conflicto de los siglos, página 34, hace ver el destino de los que rechazan a Dios, de los que rechazan su misericordia y su gracia, de los que no quieren volver, yo te invito ahora a que tú no rechaces la misericordia de Dios, que tú sigas cobijándote bajo la protección de Dios. Vuelve a Él, porque Él te redimió. Hoy es el tiempo de volver a Jehová. Hermano Noel, para cerrar, ¿qué más quiere usted destacar? Lo que quería destacar también era lo que nos dice en Mateo capítulo 21, los versículos 19 hasta el 20, que nos habla de la higuera. Y es muy, muy interesante, muy profundo estos versículos. Nos dice Mateo 21, 19, 20. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Muy, muy interesante. Y pues aquí hay muchas enseñanzas espirituales para nosotros, hermanos. Primero, Jesús, pues él tenía hambre, ¿no? Y él vio una higuera frondosa en su camino, porque él iba hacia Jerusalén, y su follaje, ¿verdad? Pues prometía que había mucho fruto ahí. Pero ¿qué pasó? Las demás higueras no tenían hojas, por lo que no generaban expectativas, ¿verdad? La higuera con hojas representa a Israel, apariencia de piedad, pero sin frutos espirituales. Los gentiles, como árboles sin hojas, no pretendían tener fruto, por lo que no se esperaba nada de ellos. O sea, sabemos que había un gran desprecio, ¿no?, para los gentiles. Y vemos la parábola de los publicanos, el publicano y el fariseo, pues está muy claro que había un gran desprecio para ellos. Pero sabemos, queridos hermanos, que Jesús, él condenaba la hipocresía, ¿verdad? Promesas sin cumplimiento, formas sin verdadera devoción. Y esto era el problema que estaba pasando en Israel, especialmente con los fariseos.
Aunque no era la temporada de higos, una higuera tan frondosa podría haber tenido fruto temprano o incluso inmaduro, algo apreciado en el oriente. O sea que, pues aquí no había nada, ¿verdad? Y si nosotros vemos en el comentario, ¿verdad? Jesús había acudido a la higuera con hambre para hallar alimento. Así también había venido a Israel anhelante de hallar en él los frutos de la justicia. Les había prodigado sus dones a fin de que pudiesen llevar frutos para beneficiar al mundo. Les había concedido toda oportunidad y privilegio y en pago buscaba su simpatía y cooperación en su obra de gracia. Anhelaba ver en ellos abnegación y compasión, celo en servir a Dios y una profunda preocupación por la salvación de sus semejantes. Si hubiesen guardado la ley de Dios, habrían hecho la misma obra abnegada que hacía Cristo. Pero el amor hacia Dios y los hombres estaba eclipsado por el orgullo y la suficiencia propia. Se atrajeron la ruina al negarse a servir a otros. No dieron al mundo los tesoros de la verdad que Dios les había confiado. Podrían haber leído tanto su pecado como su castigo en el árbol estéril. Marchitada bajo la maldición del Salvador, ahí de pie, seca hasta la raíz, la higuera representaba lo que sería el pueblo judío cuando la gracia de Dios se apartase de él, por cuanto se negaba a impartir bendiciones, ya no las recibiría. Y esto se encuentra en Deseado de toda la gente 536. Y mi pregunta, queridos, en este día que estamos repasando del viernes, pueden ver personas que vengan a la iglesia de nosotros y que van a encontrar. ¿Encontrarán solo hojas o encontrarán frutos en nosotros? Y hablando, queridos, de la abnegación se define que como que nosotros nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y esto implica, queridos hermanos y amigos, de renunciar al ego, al orgullo, a los deseos que nos alejan de Dios. Y este es un gran problema, queridos, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, es importante para nosotros poner la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad y servir a otros aún cuando cueste, ¿verdad? Como estábamos hablando anteriormente, a veces nos vamos a encontrar personas que no van a apreciar el mensaje que nosotros le queremos dar, pero hay que seguir adelante. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y queridos, también es muy importante que nosotros vivamos, ¿verdad? Vidas humildes, que nosotros seamos humildes, que hagamos sacrificios necesarios, ¿verdad? En cuanto para servir a Dios, hay que dejar algunas cosas, ¿verdad? Para tener tiempo para hacer las cosas de Dios. Y por supuesto, pues amor. Hay que tener amor por las almas, hay que tener amor por nuestros hermanos. Así que debe de haber en nosotros, queridos hermanos, una preocupación profunda en la salvación de las almas. Y también muy importante, queridos hermanos, que hay que guardar la ley, hay que guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, pues debemos de guardar sus mandamientos. Y por último, ¿verdad? Si tenemos orgullo y suficiencia propia, entonces vamos a poner esto en las manos de Dios para que Él quite eso de nosotros, porque estas cosas eclipsan el amor de Dios en nuestras vidas. Así que, queridos hermanos, esta lección para nosotros, la verdad que es muy, muy importante para nosotros. No vivamos vidas donde nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Porque pues sabemos que la palabra de Dios, que Dios no es burlado,
¿verdad? Lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Así que Dios nos ayude, queridos hermanos, que nosotros podamos, pues, producir frutos, que nosotros podamos tener ese amor para con nuestros hermanos, para con nuestros amigos. Y cuando ellos vengan a nuestras iglesias, que ellos encuentren que nosotros nos amamos, que nosotros compartimos, que nosotros estamos felices, ¿verdad? Porque pues siendo hijos de Dios debemos de ser las personas más felices del mundo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una gran esperanza. Así que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Es mi deseo y oración. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, a pedirle a Dios que nos dé de su poder, de su gracia también, para que podamos ser fieles, porque es lo que Él demanda en este año con estas lecciones. Oremos. Amante Padre, gracias por llamarnos al arrepentimiento. Gracias por hacernos ver dónde andamos, por qué andamos así y por qué inclusive estamos cosechando lo que estamos ahora experimentando en nuestra vida. Señor, tú te has enfocado en la causa de nuestro problema y has querido que le eliminemos para verdaderamente lograr la restauración. Hoy vemos, Padre, que la causa nuestra es el mundo, la prosperidad, los deseos por las cosas de este mundo y el olvidarnos de ti. Eso es lo que finalmente nos ha traído a la frialdad, a la indiferencia y a la tibieza. Pero tú has hecho saber esto y al mismo tiempo has invitado para volver a ti y dejar esa vida. Así que, Padre, te rogamos que nos ayudes para volver a ti y quedarnos contigo, para no regresarnos nunca más al mundo, nunca más al pecado. Ayúdenos, Señor, a no volver por nuestros caminos que hemos llevado, caminos de rebelión, caminos de rechazo, inclusive a su palabra. Le pedimos que humildemente aprovechemos la oportunidad que todavía tenemos y volvamos a usted arrepentidos, con un corazón sensible a su voz, para no ser más cristianos marchitos, sino florecientes. Ayúdenos, Padre, que así sea. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.